Español. Bienvenidos al canal Last Down Stories. Mi hermana nació con un trastorno de personalidad antisocial, ponía fragmentos de vidrio en mi leche, aplaudiendo y vitoreando de risa mientras tosía sangre y me hospitalizaban, se subía a mi cama a medianoche, tratando de cortarme la garganta con un cuchillo. Más tarde fui intimidado hasta la muerte en la escuela, se dejó crecer el cabello, usó mi ropa, se vistió para parecerse a mí y entró al campus. Cuando el cuchillo atravesó mi abdomen no sentí dolor, solo el calor de mi cuerpo desvaneciéndose poco a poco. Después de la muerte mi alma no se dispersó, floté en el aire, mirando mi propio cuerpo apenas vestido en el callejón. 7 u 8 personas estaban descargando violentamente su ira en mí, con el líder agarrándome del cabello y abofeteándome fuerte en la cara. Una cámara cercana grabó todo en silencio. No estabas actuando como un altivo y poderoso, ahora solo estás arrastrándote a mis pies. Apreté mi alma con fuerza, agradecido en ese momento de que ya estaba muerto. De lo contrario, el dolor habría sido insoportable. Después de desahogar su ira, los pocos de ellos gradualmente se fueron sobrios, pateando mi abdomen como perros pateando una alcantarilla. Después de un largo rato, al no ver ninguna reacción de mi parte, comenzaron a entrar en pánico. Ve, jefa, ella parece que está muerta. El líder me agarró del pelo otra vez y me abofeteó fuerte varias veces. Al ver que seguía sin reaccionar, escupió un par de veces con frustración. ¿De qué hay que entrar en pánico? Ella solo es una vida inútil, le quitamos el dinero a Judy, si algo sale mal, ella será la que responda por ello. Más tarde, me metieron en un saco, le ataron una piedra y me arrojaron casualmente a una zanja sucia. Soy huérfano, impotente e insignificante. Incluso si desapareciera de este mundo, a nadie le importaría, pero lo único que no puedo dejar ir es a mi hermana gemela. Mi espíritu regresó a casa para encontrar a Sara viendo la televisión. Las sangrientas escenas de asesinatos en la pantalla hicieron temblar todo su cuerpo. Con emoción mientras gritaba y aplaudía con alegría. Mi hermana es un monstruo, una sociópata nata. Cuando tenía 7 años, puso secretamente fragmentos de vidrio en mi leche y aplaudió con entusiasmo mientras me veía vomitar sangre y ser hospitalizado. Después de enterarse, mis padres insistieron en enviar a mi hermana lejos. Los detuve y sostuve a mi inexpresiva hermana en mis brazos. Nuestra Sara mejorará, ¿verdad? Pero Sara no mejoró, de hecho su condición empeoró. Se coló en mi habitación varias veces en mitad de la noche, tratando de cortarme la garganta con una hoja de afeitar. Cuanto más sufría, más aterrorizado estaba, más emocionada estaba ella. Pensé, si Sara supiera que estaba muerto, probablemente tampoco estaría triste. La imagen en el televisor se detuvo bruscamente y Sara miró el reloj en la pared. 11:30, parecía algo impaciente mientras miraba por la ventana. Al no ver ninguna señal de mí hizo otra llamada. Lo siento, el número que marcó no está disponible temporalmente, inténtelo de nuevo más tarde. Tercera vez, Sara arrojó violentamente su teléfono contra la pared. El teléfono golpeó la pared con un fuerte estruendo, rompiéndose instantáneamente en 2 pedazos. De sangre fría, inquieta e irritable, 3 llamadas ya eran el límite de su paciencia. Después de que nuestros padres fallecieran, el hospital sugirió que enviara a Sara a un centro de tratamiento especializado. El hospital explicó que el trastorno de personalidad antisocial es incurable e inmutable. Los afectados son irritables, duros, de corazón frío, no muestran remordimiento por sus acciones, son mentirosos habituales y tienen tendencias violentas severas. Pero me negué. Sara es mi hermana y la única familia que me queda en este mundo. Traté de educarla e influenciarla con amor, pero después de 5 años, todavía no ha cambiado en absoluto. Ahora que estoy muerto, no sé cómo sobrevivirá sola. Sara se levantó lentamente del sofá, mirando el teléfono destrozado en el suelo. Después de un momento, lo pisoteó ferozmente, apretándolo repetidamente. De repente, Sara irrumpió en mi habitación furiosa, rompió todas las fotos que había dejado sobre la mesa, destruyó imprudentemente todo en mi habitación, desahogando violentamente su ira por mi regreso tardío. En ese momento, los ojos de Sara estaban inyectados en sangre, como un pequeño monstruo, y todas sus rabietas eran simplemente porque tenía hambre. Pero lo que no sabía era que su hermana mayor, yo, ya había muerto hacía mucho tiempo. Me desperté de nuevo, esta vez del dolor. No entendía por qué yo, que hacía tiempo que me había convertido en un espíritu, todavía podía sentir dolor. Hasta que me di cuenta de que Sara realmente había encontrado mi cadáver. ¿Cómo Sara logró localizar mi cuerpo? No lo sé. Mi cuerpo se había vuelto irreconocible después de días de remojo. No sabía si Sara todavía podía reconocerme como su hermana, pero estaba inquietantemente indiferente, ni un rastro de emoción visible en su rostro. Solo miraba en silencio, observando sin decir una palabra. Desde el amanecer hasta el anochecer, me quedé allí, mientras caía la noche. Al amparo de la oscuridad,
Sara arrastró mi cadáver de vuelta a casa y lo enterró bajo el árbol de Osmanthus en el jardín. Un pequeño montículo de tierra ahora yacía bajo el árbol de Osmanthus, y la fragancia de las flores enmascaraba perfectamente el hedor fétido que emanaba de mi cuerpo. El árbol de Osmanthus fue plantado por nuestros padres el año en que nacimos, había crecido alto y frondoso con los años, sus ramas ahora forman un elegante dosel, pero quienes lo plantaron se habían ido hace mucho. Ahora, solo queda Sara. Desde el momento en que descubrieron mi cuerpo hasta ahora, Sara no ha pronunciado una sola palabra, ni siquiera un destello de expresión en su rostro, es tan indiferente como un espectador completamente desprendido de la situación. Manejando las consecuencias pasó mucho tiempo, tanto que casi se fusionó con la noche antes de que su fría voz finalmente flotara a través del aire con aroma a Osmanthus. Idiota, flotando en el aire, mi corazón se retorció violentamente. Así es como Sara me vio, significaba tan poco para Sara, mi muerte simplemente significaría un obstáculo y una restricción menos en su vida, debería estar feliz. Sara se giró y volvió adentro, subió las escaleras, se duchó y ató su cabello largo usualmente desordenado en una cola de caballo, revelando su rostro delicado. Sara y yo somos hermanas gemelas, y nos vemos casi idénticas. Mirando el rostro perfecto en el espejo, no podía entender lo que Sara planeaba hacer, hasta que Sara entró en mi habitación. Se puso mi uniforme escolar y se colgó mi mochila al hombro. Finalmente, se paró frente al espejo, practicando su sonrisa una y otra vez. 3 horas después, salió de la habitación con mi tarjeta de identificación de estudiante. En ese momento se había convertido completamente en mí. Sofía, en el momento en que Sara entró al aula, claramente causó un gran revuelo. Oye, es Sofía, ¿no crees que se ha vuelto más bonita? Sí, parece diferente de alguna manera, pero no puedo señalarlo con el dedo. Se ve un poco más pálida que antes y también con más energía. Solía verse siempre cetrina y delgada, ¿verdad? ¿No crees que Sofía se ve mejor que Judy ahora? Fuera, baja la voz, o Judy podría oírte y hacer que alguien te golpee después de la escuela. Sara captó el nombre con agudeza. Judy. Mientras tanto, Judy estaba sentada en mi escritorio, con los pies apoyados en la silla, con 4 o 5 lacayos reunidos a su alrededor. Cuando Judy vio a Sara, se sorprendió claramente. Un destello de confusión cruzó su rostro. Era obvio que Judy conocía desde hacía tiempo las noticias sobre el matón que contrató para violarme y matarme. Sofía, no estás muerta. Sara permaneció en silencio, sus ojos helados y sin emociones fijos en Judy. Este es mi lugar. Sara y yo somos tan parecidas que nuestras voces son casi idénticas. Judy claramente no reconoció la diferencia, confundiéndola conmigo por haber escapado por poco de la muerte. En un instante la mirada de duda en su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión arrogante y dominante. Saltó de la mesa y se acercó a Sara, un paso a la vez. Oh, todavía no estoy muerta, eso es perfecto, justo a tiempo para que me divierta un poco más. Contigo, no eran esos tipos de antes casi demasiado para ti, te lo haré saber, lo grabé todo, de ahora en adelante serás obedientemente mi perrito. Sara ladeó la cabeza ligeramente, las bolsas bajo sus ojos se hicieron más pronunciadas. Contrataste a esa gente. Judy se echó a reír como si hubiera escuchado un chiste, sacó tranquilamente el pequeño cuchillo que siempre llevaba en el bolsillo. El cuchillo se agitó en el aire, había visto ese cuchillo antes, afilado como una navaja, capaz de cortar hasta el hueso con solo un golpe. Ligero, la hoja fría se deslizó lentamente por la cara de Sara. Jajaja, Sofía, ¿estás jugando a la amnesia conmigo, o lo olvidaste porque lo disfrutaste demasiado? Gotas de sangre brotaron instantáneamente del corte en su cara. Pero Sara no pareció sentir ningún dolor, ni siquiera parpadeó, pero sabía que era una señal peligrosa. Cuanto más tranquila parece Sara, más enojada se pone. En 3er grado. El chico gordito de al lado me tiró de la trenza y me arrastró por los escalones de piedra como una broma. Mi frente se golpeó con fuerza contra la esquina de una losa de piedra, la sangre brotó a borbotones, dejando una cicatriz permanente. En ese entonces, mis padres aún estaban vivos, se enfrentaron a los padres del niño, solo para ser empujados por la puerta, y todo esto fue presenciado por Sara. Esa noche, en la oscuridad de la noche, Sara apareció junto a mi cama cubierta de sangre. Me sobresalté pensando que estaba herida, y rápidamente le pregunté qué pasó, pero Sara simplemente salió de mi habitación sin decir una palabra. No fue hasta el día siguiente que me enteré de que el hijo del vecino había sido desollado vivo a altas horas de la noche y murió por una pérdida excesiva de sangre a pesar de ser llevado al hospital. No pude evitar recordar los ojos helados de Sara. Cuando entré en la habitación de Sara,
Ella estaba sentada en el suelo sosteniendo un grueso libro sobre anatomía humana, mientras las sirenas de las ambulancias sonaban fuera de la ventana. Sara se ajustó las gafas sin siquiera levantar la mirada del libro. Ese tipo es demasiado gorda, toda gorda. Todavía recuerdo esa mirada en los ojos de Sara, exactamente igual que ahora. Esa era su mirada asesina. La actitud de Sara claramente enfureció a Judy, como una matona. Judy disfrutó cada momento de tormento que me infligió, cada miedo mío, cada temblor, pero la Sara frente a ella ahora solo se sumó a su frustración, como golpear algodón. Judy se puso cada vez más furiosa. Vamos, sujétala, hoy voy a darle a esta pequeña perra una lección como es debido. Los lacayos de Judy se abalanzaron hacia adelante, listos para inmovilizar a Sara en el suelo. Un ruido repentino vino de la puerta. ¿Qué estás haciendo? El maestro del salón. William apareció de repente. Judy cambió rápidamente su expresión. Inmediatamente envolvió sus brazos alrededor de los hombros de Sara con cariño y apretando su rostro cerca, como si fueran las mejores amigas. No, maestra, Sofía solo me estaba explicando un problema. En la esquina, sin ser vista por el maestro del salón, la mano con uñas acrílicas de Judy se clavó con fuerza en el brazo de Sara, volviendo instantáneamente la piel clara de Sara roja e hinchada. La maestra se ajustó las gafas, sus lentes sin marco ocultaban un par de ojos ensombrecidos. Sofía, ven a mi oficina después de clase. El maestro es un cabrón. Al principio, siempre me llamaba a su oficina, fingiendo preocuparse por mi rendimiento académico, mientras sus manos cortas y regordetas vagaban inquietas sobre mis piernas. Quería negarme, pero me agarró del pelo y me presionó contra el escritorio, una y otra vez. Golpeó mi cabeza contra la esquina del escritorio. Perra sucia, ¿quién te crees que eres? Si esto se sabe, todos dirán que fue tu culpa, que me sedujiste el día antes del incidente. El maestro me llamó a su oficina otra vez. No quería ir, pero amenazó con revocar mi beca, tan pronto como entré en la oficina. Cerró la puerta con llave y comenzó a avanzar hacia mí. Luché para empujarlo, pero él agarró mi cabello y me estrelló contra la puerta. Mi espalda se estrelló fuertemente contra la puerta. El impacto envió un dolor agudo a través de mis órganos como si hubieran sido desplazados violentamente justo cuando sus manos estaban a punto de rasgar mi ropa. En ese momento crítico, reuní la última onza de mi fuerza, agarré las tijeras de la mesa y le corté la palma. Si no me equivoco, esta vez el maestro del salón me citó para ajustar cuentas de la última vez, pero no sabía que la persona frente a él ya no era la Sofía a la que podía intimidar a voluntad. Sara entró en la oficina. El maestro del salón se dirigió a la puerta. Rápidamente la cerró con llave y luego no pudo esperar para agarrar a Sara en sus brazos. Sus dedos grasientos y regordetes se deslizaron como una serpiente debajo de su ropa, tocando su piel. Cariño, ¿me has extrañado? Sara claramente no estaba acostumbrada a tal contacto, luchaba por liberarse. Esto instantáneamente enfureció a la maestra del salón, quien sin decir palabra le dio una fuerte bofetada en la cara a Sara. Perra, ¿no has tenido ya suficientes palizas? Sara cayó al suelo. Un hilo de sangre se filtraba por la comisura de su boca. Los mechones despeinados de cabello que caían sobre su rostro oscurecían perfectamente la expresión de sus ojos. No podía distinguir sus emociones. Solo se podía escuchar la voz escalofriantemente fría de Sara mientras hablaba lentamente. Fuiste tú quien me infligió todas esas heridas antes. Los recuerdos volvieron a inundarme. No es que no hubiera pensado en llamar a la policía, pero todos mis esfuerzos habían sido en vano. Todo porque ese bastardo estaba conspirando con la familia Jackson. Judy necesitaba a alguien en la escuela que la protegiera, que tolerara su acoso, y William, como maestro del aula, era sin duda el candidato perfecto. No tenía más remedio que esconderme en mi habitación cada vez, aplicando ungüento en secreto. Los moretones de color púrpura oscuro en mis brazos y muslos eran horribles. El dolor me hizo jadear y apreté los dientes con fuerza, sin atreverme a hacer un sonido. Sara irrumpió de repente. Su mirada cayó sobre las heridas que cubrían mi cuerpo. ¿Quién lo hizo? Esto. Rápidamente guardé las botellas y frascos, tropezando hacia ella para agarrar la mano de Sara. Y no, está bien, estoy bien. Había presenciado el terror de Sara antes. Más que venganza, deseaba que Sara se convirtiera en una persona normal. No quería que volviera a lastimar a otros. Sara se sacudió mi brazo sin prisa. Sus ojos profundos se llenaron de emociones que no pude descifrar. Desdén, ira o tal vez incluso angustia. Idiota. El maestro del salón agarró el cabello de Sara nuevamente con fuerza, sus ojos inyectados en sangre y venas abultadas en su frente por la rabia, tiró violentamente del cuerpo de Sara, golpeándola contra la esquina del escritorio una y otra vez. La sangre brotó de su frente, manchando rápidamente la esquina del escritorio de carmesí. ¿Qué clase de basura eres? ¿Has olvidado todas las palizas que recibiste antes?
Hoy si no te doy una lección, realmente no lo sabrás. Las palabras del maestro del salón se atascaron en su garganta, con el rostro congelado en la expresión más aterrorizada de su vida. Sara, superando por mucho a la gente común tanto en inteligencia como en velocidad, agarró rápidamente el brazo del maestro, arrebató las tijeras de la mesa y se las clavó con fuerza en la palma. El maestro se quedó mirando su mano empalada, gritando mientras se tambaleaba hacia atrás. Mientras tanto, Sara rápidamente sacó la daga que llevaba consigo y la apuntó a su garganta. La hoja se detuvo a solo milímetros de su garganta, luego cambió de dirección repentinamente, apuntando directamente a la palma perforada. Con un movimiento rápido, 5 dedos cayeron al suelo. Sangre caliente salpicó el rostro de Sara, una mezcla de rojo y blanco, haciéndola parecer un espíritu vengativo surgido del infierno. Sara levantó lentamente la mano, inhalando el olor metálico de la sangre que persistía en la daga. Entonces, incluso alguien como tú tiene sangre roja, la muerte sería demasiado misericordiosa para ti. Me aseguraré de que sufras lenta e insoportablemente deseando estar muerto. 1 hora después, Sara arregló los últimos restos de la escena, caminó lentamente hacia el espejo, se limpió la sangre de la cara, se desabrochó el cuello y se alborotó el cabello, luego cubriéndose el pecho con las manos y con los ojos enrojecidos, corrió de regreso al aula. Sara se acercó a Judy cabizbaja, luciendo como si la hubieran acosado. La maestra quiere verte. Judy sabía exactamente lo que la maestra me había hecho. En este momento, al ver a Sara en este estado, naturalmente no sospechó nada. Simplemente curvó sus labios en una sonrisa desdeñosa. ¡Qué perra! Mientras Judy se alejaba, Sara miró fijamente su figura que se alejaba, una leve, casi imperceptible sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Mientras tanto, los compañeros de clase sentados junto a la ventana parecían haber visto algo absolutamente aterrador. Gritando, cayó al suelo, su rostro mortalmente pálido. Una piel humana, fuera de la ventana. Una piel humana casi perfectamente diseccionada colgaba de un poste. Era la maestra. El aula instantáneamente se sumió en el caos, gritos, llantos y el sonido de una carrera frenética, mientras Judy, que ya se había ido hacía mucho, permanecía ajena. En ese momento se dirigía a la oficina, llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. William, voy a entrar. Judy empujó la puerta y entró. William estaba de espaldas a ella, envuelto en un abrigo. William, ¿por qué no encendiste las luces? Me llamaste aquí. En el momento en que la mano de Judy tocó el hombro de William, el cuerpo envuelto en el abrigo se desplomó instantáneamente con un ruido sordo. Una parte cálida etiquetada William rodó a los pies de Judy, no muy lejos de un cuchillo manchado de sangre. Un grito desgarrador atravesó la oscura oficina. Sara se colgó la mochila al hombro y caminó contra la multitud, aprovechando el caos para volver a casa. Lo primero que hizo al llegar a casa fue correr al baño, quitarse el uniforme escolar, limpiarse la sangre y transformarse de nuevo en la despeinada Sara con una mirada siniestra. Sara caminó hacia el árbol de Osmanthus, el lugar donde estaba enterrado mi cuerpo. Todavía no dijo una palabra, parada allí, mirando, solo su puño derecho permaneció apretado todo el tiempo, hasta que tarde en la noche Sara se dio la vuelta y se fue. Idiota. Sara regresó a mi habitación, que todavía estaba en completo desorden, el suelo lleno de fragmentos de vidrio. Sin embargo, como si se castigara a sí misma, Sara pisó descalza el cristal, un pie tras otro. Sara se agachó y recogió una foto de los fragmentos de vidrio manchados de sangre en el suelo, una foto de Sara y yo juntas. También era la única foto grupal que teníamos juntas. Levantó su mano derecha y rozó suavemente mi imagen en la foto, pero la sangre que se filtraba de las yemas de sus dedos difuminaba mi rostro. En ese momento parecía una niña que había hecho algo malo, frenética e impotente limpiándolo, tratando de quitar las manchas de sangre de mí. Está bien, no importa cuánto intentara limpiarlo, las manchas de sangre parecían filtrarse a través de las yemas de sus dedos, formando un lío borroso. Simplemente no salían. Finalmente, no pudo aguantar más. Agarrando la foto, rompió a llorar incontrolablemente. Su pequeño cuerpo se hizo un ovillo, temblando una y otra vez, como una pequeña bestia herida que solo podía lamerse las heridas sola. Hermana, te extraño tanto. Este fue el tercer día después de mi muerte, la primera vez que Sara expresó abiertamente sus emociones. Era tan pequeña, tan indefensa, como desearía poder abrazarla fuerte y con orgullo decirles a los médicos de entonces: ves, te equivocaste. Mi hermana no es un monstruo. Sara lloró hasta el cansancio y se quedó dormida en mi cama, agarrando nuestra foto con fuerza en sus brazos. La arropé, luego noté que la pantalla de su teléfono aún brillaba. Era una foto grupal, una foto de Judy con el padre y la madre de Judy.
En ese momento comprendí claramente que el plan de venganza de Sara apenas había comenzado. Cuando abrí los ojos de nuevo, me sobresalté despertado por el chirrido de los frenos. Un Porsche Cayenne con matrícula 9999 frenó de emergencia al borde de la carretera. Frente al capó yacía una bicicleta volcada y Sara estaba despatarrada en el suelo. El dueño del coche era inconfundible, era el padre de Judy, Jackson. Esta carretera era la única que Jackson tomaba para ir a su empresa. Jackson, sentado en el coche, pensó que se trataba de otro estafador y con impaciencia ordenó al conductor que saliera y los ahuyentara, hasta que por casualidad levantó la vista y vio los ojos llenos de lágrimas de Sara. Jackson salió del coche. El plan de Sara había tenido éxito. Siempre sentí que había algo diferente en Sara hoy, pero no podía identificar que había cambiado. No fue hasta que Jackson le mostró a Sara una mirada inusualmente cariñosa que finalmente lo comprendí. Eran la esposa y la hija de Jackson que habían muerto en un accidente. Jackson construyó su fortuna desde cero, pero más tarde su devota esposa e hija perecieron en un incendio. La muerte de su esposa e hija golpeó duramente a Jackson y permaneció deprimido durante 2 años completos. Durante estos 2 años viajó a templos budistas en todas partes, donando todas sus posesiones a la caridad, únicamente rezando para que su esposa e hija se reencarnaran lo antes posible. Más tarde, Jackson reapareció ante el ojo público como un exitoso hombre de negocios acompañado de su nueva esposa e hija, Judy y su madre. El objetivo de Sara nunca fue Judy sola. Debe admitirse que Sara era verdaderamente un genio raro, autodidacta y competente en la estructura y anatomía del cuerpo humano. Mientras que los huesos permanecen inmutables, la apariencia de la piel se puede alterar a través de ciertos métodos. La Sara frente a él tenía un parecido sorprendente, alrededor del 70 al 80%. Con la hija de Jackson que había muerto en un accidente. Si la hija de Jackson no hubiera muerto, habría tenido aproximadamente la misma edad que Sara. Sara había apostado correctamente. Un destello de asombro brilló en los ojos de Jackson, pero cuando vio la sangre brotaba incontrolablemente del brazo de Sara, ese asombro se convirtió en angustia. El amor de un padre por su hija. Pequeña, estás herida, déjame llevarte al hospital. Por 4ª vez, frente a la sala de espera del hospital, Jackson miró a Sara por 4ª vez. Mientras tanto, Sara solo miró a Jackson confundida, se tocó la cara y sonrió levemente. Tío, ¿hay algo en mi cara? Y era esta sonrisa. Si el parecido anterior era del 70 al 80%, ahora la expresión fue suficiente para pasar como genuina en un instante. La esposa de Jackson lo había apoyado en las buenas y en las malas, acompañándolo desde que no tenía nada hasta construir su propia empresa. No importa cuán poco refinado pueda parecer un socio, una vez que se van, el tiempo desgasta las asperezas, dejando solo recuerdos infinitos. Los recuerdos pueden desvanecerse, pero incluso este ligero parecido fue suficiente para hacer llorar a Jackson en un instante. No, es solo que te pareces mucho a una de las hijas de mi tío, pero ella falleció muchos años después. Hace un momento Sara aprovechó la oportunidad para sujetar las manos ligeramente temblorosas de Jackson, masajeándolas suavemente como para calmarlo. Lo siento, tío Jackson, por hacerte pensar en tu difunta hija y traerte recuerdos dolorosos. Tío Jackson, eres tan bondadoso. Estoy seguro de que tu esposa e hija también deben haber sido almas gentiles. Los ojos de Jackson se enrojecieron instantáneamente. De hecho, después de varios intercambios, Sara pudo sentir fácilmente la profundidad del amor de Jackson por su difunta esposa e hija. La mirada de Jackson cayó sobre el rostro de Sara mientras murmuraba sobre el pasado. La casa se incendió y quedaron atrapados en los pisos superiores. Para cuando llegó la ayuda, ya era demasiado tarde. Casualmente estaba de viaje de negocios en ese momento, evitando el incendio, pero los perdí para siempre. Antes de que Jackson pudiera terminar de hablar, fue interrumpido abruptamente por una voz estridente. Jackson, sinvergüenza, ¿quién es ella? No me digas que es tu hija ilegítima. La madre de Judy, Mónica, inmediatamente corrió hacia adelante para agarrar a Sara, mientras Jackson la protegía firmemente debajo de él. Te llamé pero no respondiste. Pensé que a ti, como padre, no te importaba el gran incidente de tu hija. Resulta que estabas ocupado criando a un bastardo afuera. Hoy, le voy a dar a esta pequeña perra una lección como es debido. Las afiladas uñas de Mónica rasparon la cara de Sara, haciéndola caer al suelo. Su frente golpeó la silla con un ruido sordo. El ruido cesó, la mano de Mónica se congeló en el aire. Jackson estalló de repente, empujando con fuerza a Mónica. Basta, no has causado suficientes problemas en casa. Ahora también estás haciendo una escena en el hospital. Vete, vete. Era cierto que Jackson y Mónica tenían una relación tensa, pero aún así,
como marido y mujer, Jackson nunca antes había perdido los estribos con Mónica, esto empujar claramente la enfureció. Eres algo más, Jackson con Judy y pasando por un incidente tan grave en la escuela, siendo interrogada por la policía toda la noche y sufriendo un trauma mental severo, tú, como su padre, no haces nada e incluso tienes el descaro de recordar el pasado conmigo. Dime, ¿este bastardo frente a ti es tu hijo ilegítimo, Jackson? ¿Planeas abandonar a tu esposa e hijo otra vez? Sarah lo había calculado perfectamente, la detención penal dura 24 horas, y Judy estaba claramente mentalmente destrozada. Jackson no había contestado el teléfono durante mucho tiempo y Sarah, que apareció en el hospital, tenía un parecido sorprendente alrededor del 70 al 80% con su esposa e hija que habían muerto quemadas. Todas estas acciones combinadas fueron suficientes para empujar a Mónica a una furia total. La exhibición agresiva de Mónica también atrajo a una multitud de espectadores en el hospital. Los murmullos y los dedos señalando llegaron a oídos de Jackson. ¿No es ese algún empresario? Su esposa es una arpía, metiendo a una joven como eso. Sí, escuché que su esposa intentó entrar en el círculo de élite de la alta sociedad pero fue expulsada. Después de todo, el dinero nuevo siempre será dinero nuevo. Sarah se cubrió la frente sangrante, lanzando una mirada tentativa y cautelosa a Mónica y luego a Jackson, sollozando suavemente. Tía, lamento causarles problemas, me iré ahora, pero tía, no soy un bastardo, es solo que mis padres ya fallecieron. Mientras hablaba, las lágrimas de Sarah cayeron como hilos de perlas rotos una tras otra. Mientras tanto, las acusaciones circundantes congelaron la expresión de Mónica instantáneamente. A Jackson le importaba demasiado su orgullo como para dejarlo pasar. Antes de que Sarah pudiera dar 2 pasos, la agarró del brazo. Espera, eso fue mi culpa ahora, lo siento, ni siquiera sé tu nombre todavía. Sarah se secó las lágrimas y forzó una sonrisa. Mi nombre es Sofía y el apodo de la hija fallecida de Jackson era Sophie. Mira, qué coincidencia, Sofía, Jackson asintió débilmente. Una capa de afecto emergió lentamente en sus ojos. El tío te llamará Sophie de ahora en adelante, ¿está bien? Sarah asintió, pero la paz momentánea fue rota por Judy que irrumpió. Judy estaba claramente traumatizada mentalmente. Normalmente extremadamente vanidosa sobre su apariencia, ahora parecía desaliñada, su uniforme escolar manchado de sangre y suciedad, luciendo completamente sucia. Judy aturdida tomó la mano de Mónica, sus ojos llenos de cautela asustada. Mamá, ¿dónde fuiste? ¿Por qué me dejaste? Mamá, ¿por qué no hablas? ¿Dices algo? Mamá. Mónica parecía algo avergonzada, frunció el ceño y no respondió, porque en este momento su hija parecía más como un paciente mental trastornado. Al ver que Mónica no respondió, la mirada de Judy de repente se movió hacia un lado. En el momento en que vio a Sarah, su expresión cambió dramáticamente. Mamá, es ella es la que mató a la maestra del aula. Mamá, llama a la policía y haz que arrestada. Es una lunática, es una lunática. Sarah instintivamente se encogió detrás de Jackson, quien a su vez la protegió. En una esquina invisible para los demás, Sarah miró fríamente a Judy desde detrás del costado de Jackson, le dio una leve sonrisa. Esa sonrisa por sí sola fue suficiente para provocar a Judy, quien comenzó a tirar frenéticamente de la mano de Mónica como una loca. Cuando Mónica no respondió, se giró para tirar de la mano de Jackson, repitiendo sin cesar, es una lunática. Es una lunática, mató a la maestra del aula, fue ella, agárrala, date prisa, agárrala. Pero en este momento, Judy parecía más una loca. Las sucesivas reacciones frías de sus padres destrozaron a Judy. Sus ojos se inyectaron en sangre mientras se tambaleaba hacia atrás 2 pasos. Luego se abalanzó sobre Sarah como una loca, sus manos apretando fuertemente alrededor del cuello de Sarah. ¿Por qué no me crees? Porque ella no es Sofía, ella no es Sofía. Es una lunática, un lunático, jajaja, basta, Jackson. Levantó la mano y le dio una fuerte bofetada en la cara a Judy. Judy cayó al suelo desquiciada, el lado derecho de su cara se hinchó instantáneamente. ¿No has causado suficientes problemas en la escuela todos los días? Ahora también nos estás avergonzando afuera. El mundo se quedó en silencio cuando Jackson dejó a Mónica y Judy atrás, llevándose a Sarah con él. Sarah se volvió con una sonrisa, mirando a Judy tirada en el suelo con una expresión aturdida y murmurando en silencio, el pez ha mordido el anzuelo. Jackson acompañó a Sarah a casa y le dejó un número de teléfono, instruyéndola que lo llamara inmediatamente si algo sucedía. Jackson se alejó, Sarah miró el número de teléfono y presionó su teléfono. El teléfono de Jackson sonó, era un mensaje de texto, Judy no es tu hija biológica, tengo la evidencia aquí. La sonrisa de Jackson se congeló en las comisuras de sus labios y fue en este momento que se plantó la semilla de la duda. Siempre había sabido que la inteligencia de Sarah superaba con creces la de la gente común.
pero nunca esperé que su mente fuera tan meticulosa, aunque Jackson extrañaba mucho a su esposa e hija, incluso ofendió a su esposa por Sarah, que tenía un parecido sorprendente. Con su hija no fue difícil deducirlo basándose en sus edades. La existencia de Judy fue anterior al incidente que involucró a la esposa e hija de Jackson. En otras palabras, Jackson fue infiel. Casarse con la luz de la luna blanca inevitablemente conduce a anhelar la inalcanzable rosa roja, mientras que poseer la rosa roja hace que uno se dé vueltas en la noche, atormentado por la presencia de la luz de la luna blanca. Es difícil no ver que Jackson había sentido disgusto por Mónica desde hacía mucho tiempo. Pronto Jackson respondió al mensaje: ¿Quién eres tú? Mientras tanto, Sarah lo bloqueó y lo borró rápidamente. Jackson miró fijamente el mensaje no enviado, la furia aumentando en su corazón. Una vez que se siembra la semilla de la duda, la confianza nunca se puede recuperar. Al día siguiente, Judy fue a la escuela como de costumbre. Hay que decir que la resistencia mental de Judy fue realmente notable, aunque el lado derecho de su rostro todavía estaba una hinchazón severa. Una madre autoritaria y un padre indiferente y ausente durante mucho tiempo habían contribuido, en cierta medida, a la personalidad extrema de Judy, llevándola a buscar una salida. El acoso, pero ninguna razón puede justificar el acoso. Era bastante inusual que Judy no le causara ningún problema a Sarah ese día, hasta que Sarah caminaba a casa desde la escuela, cuando 7 u 8 hombres corpulentos salieron repentinamente del callejón. Ver sus rostros feroces instantáneamente arrastró sus recuerdos de regreso a ese pasado lejano y oscuro. El líder de los hombres bloqueó el camino de Sarah, sosteniendo una barra de hierro. Bueno, pensé que estabas muerta, eres realmente dura. Ah, parece que los chicos tendrán que darte un trato especial esta vez. Sarah dio un paso atrás ligeramente, sus manos agarrando firmemente las correas de su mochila. El gato te comió la lengua. ¿Por qué tan callada? Di algo agradable, y tal vez seré más suave contigo. El líder de los matones dio un paso adelante, levantando la barbilla de Sarah con una barra de hierro. Antes de escupirle en la cara: pequeña zorra, ¿sabes quién eres? ¿Con quién te has metido? Al segundo siguiente, la barra de hierro se resbaló de repente de la mano del matón, giró por el aire y aterrizó en el agarre de Sarah. Sarah ladeó la cabeza ligeramente. Una sonrisa fría y siniestra se curvó en las comisuras de sus labios. Has elegido a la persona equivocada para cruzar. El hombre corpulento ni siquiera había reaccionado cuando Sarah lo apuñaló de repente en el estómago. Antes de que un grito pudiera escapar de su garganta, la barra de hierro en su mano ya estaba empujada directamente a su cuello. Media hora después, una figura empapada en sangre salió arrastrándose del callejón, sus cuerdas vocales aparentemente cortadas, emitiendo solo sonidos roncos y guturales. Ayuda, infierno. Al momento siguiente, la persona que se había arrastrado hasta la mitad fue jalada bruscamente hacia atrás. Sarah lo miró desde arriba, su uniforme escolar blanco ya empapado en sangre. En este momento, se parecía a un espíritu vengativo que se había arrastrado desde el infierno. Mi hermana debe haberte rogado así también, ¿no lo hizo? ¿Pero la perdonaste? Sarah levantó la barra de hierro manchada de sangre apuntándola a la cara del hombre. Así que tú también puedes morir. Van. La persona era como un bagre en una tabla de cortar, retorciéndose rígidamente. Sarah se giró lentamente para mirar hacia atrás, donde un hombre con la cara de cicatriz, ya pálido de miedo, se apresuraba a arrastrarse a 4 patas. Sarah le bloqueó el paso. Un líquido maloliente fluía de la parte inferior de su cuerpo. Por favor, perdóname. Perdóname. Sarah se agachó lentamente, levantando su barbilla con una mirada que lo miraba como si fuera un perro. De ahora en adelante, harás lo que yo diga. El hombre con la cara de cicatriz asintió frenéticamente. Su cabeza se movía hacia arriba y hacia abajo como ajo machacando, golpeándola continuamente contra el suelo. Sarah se puso de pie, sonrió levemente y arrojó a un lado la tubería de hierro. La tubería de hierro rodó a los pies del hombre con la cara de cicatriz. Recógela y rómpete la mano izquierda y envía un mensaje a Judy. Efectivamente, temprano a la mañana siguiente, Judy acorraló a Sarah en la sala de equipos, sus largas uñas clavándose bruscamente en la mano rota de Sarah, observando la sangre que se filtraba de su mano cortada. Judy reanudó su expresión arrogante y dominante habitual. Eso fue solo una pequeña lección ayer. Déjame decirte, no intentes ningún truco conmigo, no pienses que solo porque mi papá te está ayudando ahora, tienes a alguien respaldándote. Tengo muchas formas de matarte. Mientras tanto, Sarah simplemente sonrió y negó con la cabeza, luego se liberó abruptamente del agarre de Judy. Eres patética. Judy instantáneamente estalló. ¿Qué quieres decir con eso? Con un movimiento de la mano de Judy, antes de que sus lacayos pudieran dar un paso adelante, Sarah la agarró del cabello y golpeó con fuerza su cabeza contra una mancuerna cercana.
sangre caliente fluyó de su frente. Judy, que siempre se había preocupado más por su apariencia en su vida, dejó escapar un grito desgarrador. Sarah tiró brutalmente del cabello de Judy, sus ojos se llenaron de odio. Presionado cerca del rostro de Judy, y una voz como la de un demonio del infierno le susurró al oído: porque de ahora en adelante te volverás completamente lastimosa, haré que desees la muerte pero seas incapaz de morir. Te haré ver cómo las personas que amas mueren una por una ante tus propios ojos. Los gritos en la sala de equipos resonaban incesantemente. Mónica llegó rápidamente a la escuela, protegiendo a la maltratada Judy debajo de ella, y señaló el rostro del director, rugiendo para que expulsaran a Sarah. Sarah no dijo una palabra en todo el tiempo, solo llamó en secreto a Jackson mientras Mónica discutía el resultado con la escuela. Tío Jackson, ¿puedes venir a la escuela? Mónica miró la herida en la frente de Judy con dolor, regañando furiosamente a Sarah. Hoy, Sofía debe ser expulsada, mi hija ha sufrido tal injusticia, si la escuela no me da una solución satisfactoria, nadie saldrá por esa puerta hoy. Jackson había donado varios edificios a la escuela a lo largo de los años, y la administración, naturalmente, sabía que no podían permitirse ofenderlo. Por lo tanto, la impotente Sarah se convirtió en el blanco perfecto de su ira. Sofía, este tipo de incidente ha sucedido más de una vez, tu comportamiento personal ya ha afectado la reputación de la escuela, anuncié que estás expulsada. ¿Quién se atreve? La puerta se abrió y Jackson entró. Mónica intentó dar un paso adelante para agarrar a Jackson, pero él la apartó con impaciencia con una expresión oscura y hosca. Sofía no debe ser expulsada. Las autoridades escolares estaban estupefactas, incapaces de comprender las acciones de Jackson. Mientras tanto, Judy dio un paso adelante entre lágrimas y agarró la mano de Jackson. Papá, soy tu hija, y en realidad te estás poniendo del lado de un extraño en lugar de mí. Jackson dejó escapar un resoplido frío y se sacudió la mano con una expresión severa. Hija, todavía es demasiado pronto para decir eso. Un destello de pánico cruzó el rostro de Mónica. Aprovechando el momento, Sarah se secó las lágrimas con un sollozo. Tío Jackson, no debería molestarte, pero la escuela dijo que me expulsarían. No tenía opción. Podía soportar que Judy me acosara todo el tiempo, pero no puedo permitirme perder mi educación. Judy inmediatamente comenzó a forcejear. Tonterías, fuiste tú quien me golpeó en la sala de equipos. Sarah se secó las lágrimas de nuevo, sollozando en silencio. Fuiste tú quien me arrastró a la sala de equipos y accidentalmente te golpeaste la cabeza con la mancuerna. Al mismo tiempo, el hombre con cicatrices que Sarah amenazó ayer llegó a la escuela con escolta policial y señaló a Judy. Fue ella fue quien nos ordenó golpear a la gente, e incluso nos dijo que violáramos a Sofía y lo filmáramos. Los sollozos silenciosos de Sarah se convirtieron en lamentos, como si ya no pudiera contenerse, y se desplomó de rodillas. Mientras tanto, Jackson, a pesar de los repetidos intentos de Judy de defenderse con miradas suplicantes, envolvió sus brazos alrededor de Sarah, quien se había desplomado en el suelo, mientras la multitud se dispersaba. Sarah caminó por el pasillo y de repente fue jalada. En el baño por Judy sufrió una pérdida esta vez e incluso fue golpeada, así que naturalmente no dejaría que Sarah se fuera. Judy sacó su teléfono y empujó la pantalla justo en la cara de Sarah. Era un vídeo, el vídeo de ese callejón oscuro. Mis gritos ahogados llegaron a través del vídeo mientras Sarah miraba fijamente la pantalla, sus manos apretándose lentamente en puños. Judy abruptamente apartó el teléfono, reemplazándolo con su propio rostro arrogante y dominante. ¿Qué pasa? ¿No he tenido suficiente o todavía estás saboreando el vídeo? Escucha, Sofía, si no quieres que este vídeo se difunda, será mejor que te comportes y seas mi perro obedientemente. Al momento siguiente, Sarah de repente estalló en carcajadas, y la risa se hizo cada vez más fuerte hasta que las lágrimas brotaron de las esquinas de sus ojos. Judy se congeló en su lugar. ¿De qué te ríes? Sarah aplaudió mientras reía. Judy, ¿de verdad eres tan tonta o solo finges? Del tipo de la cicatriz que acabamos de atrapar ya admitió que enviaste gente a filmar el vídeo. Si ese vídeo sale a la luz, ¿no probará que fue obra tuya? Judy permaneció en silencio. Sarah sacó tranquilamente su teléfono del bolsillo. Era un informe escrito. ¿Te gustaría ver qué regalo le di a tu papá? Un informe de la prueba de paternidad. ¿Por qué no vas a casa y preguntas quién te dio a luz? Sarah regresó a casa, arrojó su mochila al pequeño montículo debajo del árbol de osmanthus, luego lo pateó una y otra vez como si se desahogara, aparentemente sin sentir dolor, como si se autolesionara, pero también como un arrebato.
Bastardo, 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 bastardo. Sara pateó hasta que estuvo exhausta, incapaz de aguantar más, presionó su cabeza contra el tronco del árbol y comenzó a sollozar en silencio. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan lastimado? ¿Por qué? Los dedos de Sara estaban cubiertos de barro y su brazo roto rezumaba sangre por los movimientos violentos. Parecía un perro callejero lamentable y abandonado, completamente desaliñado. He mejorado. Puedes volver, dijiste que mientras me comportara y mejorara, volverías. Mi corazón se sentía como si estuviera siendo fuertemente apretado, cuando tenía 10 años. Sara una vez se subió a mi cama en medio de la noche e intentó clavarme un clavo en la cabeza. Después de que mis padres se enteraran, me enviaron a vivir con mi abuela. Estaba aterrorizado en ese momento y también profundamente entristecido por el comportamiento de Sara. El día que me enviaron lejos, Sara no dijo una palabra, solo se quedó en silencio en la puerta mirándome. Le grité: si solo te portas bien y mejoras, volveré, pero rompí mi promesa, nunca podría regresar. Y Sara tampoco mejoró durante estos 2 años, dejó de lastimarme y recurrió a la autolesión. No podía controlarse, pero ganó un poco más de emoción y apego, así que eligió lastimarse. Sara se sentó debajo del árbol de osmanthus toda noche, murmurando sin cesar todo el tiempo disculpas y remordimiento por lastimarme cuando éramos jóvenes. Su voz ronca seguía murmurando, casi mezclándose con la noche, como desearía poder decirle que esa hermana nunca te culpó, pero no puedo. Todo lo que pude hacer fue dejar que una dulce flor de osmanthus se deslizara de la rama y aterrizara en su hombro. Judy regresó a casa y se topó con un hombre extraño que salía de su casa. Judy inmediatamente agarró el brazo de Mónica. Mamá, ¿quién es él? Mónica se soltó con impaciencia del brazo de Judy. No es asunto tuyo. Mónica se levantó y se giró para irse, pero Judy inmediatamente bloqueó su camino. ¿Qué quieres decir con que no es asunto mío? Y dime, ¿de verdad soy la hija de Jackson o no? Molesta por el interrogatorio y ya de mal humor, Mónica desató toda su ira contra Judy. Manos levantadas, fuertes bofetadas aterrizaron en la cara de Judy. Todo es tu culpa. Si no causaras problemas en la escuela todos los días, ¿a tu padre le desagradarías tanto? Mucho. Ese viejo bastardo está investigando otra vez el caso del incendio provocado de hace 15 años. Judy cayó al suelo cubriéndose la cara, con el pelo despeinado mientras miraba a Mónica. ¿Cómo es que es todo culpa mía? Tú eres la que no puede tener un hijo varón. Y estas palabras enfurecieron por completo a Mónica. Otra fuerte bofetada aterrizó. Mi culpa, es tu propia incompetencia. ¿Cómo te atreves a responderme ahora? Te mataré a golpes hoy. La ira estalló cuando el teléfono de Mónica se resbaló de su bolsillo, vibrando con otro mensaje entrante. Será mejor que te apresures. Al desplazarse hacia arriba se revelaron varios intercambios anteriores. Jackson ya está investigando el caso del incendio provocado de hace 15 años. Tú provocaste el incendio. Lo sé. Mónica salió furiosa, dejando a Judy desplomada en el suelo. Judy gritó histéricamente como una loca. Es todo culpa tuya, Sofía, todo tuyo. Jackson comenzó a ausentarse de casa por largos periodos. El caso del incendio provocado podría haberse resuelto hace 15 años, pero en ese momento, Jackson no quería investigar, eligiendo entre su hastiada esposa y la hermosa y cautivadora nueva mujer. Jackson siempre había fingido ser devoto y al final, incluso se engañó a sí mismo, incluida esta vez, comenzó a extrañar a su difunta esposa. Comenzó a defender la justicia y la equidad de hace 15 años. Sara comenzó a aparecer con frecuencia al lado de Jackson, de pie al otro lado de la calle cuando salía del trabajo. Al ver a Jackson, Sara sonrió y corrió hacia él entregándole los postres que había preparado. El socio de Jackson, de pie junto a él, lo bromeó con una sonrisa. ¿Qué hija tan filial tienes? Jackson tomó los artículos de las manos de Sara y sonrió levemente. Ella no es mi hija. El socio comercial se rió torpemente un par de veces. Oh, entonces no es ella. Esta niña se parece aún más a ti que la de tu familia. La sonrisa de Jackson se congeló en las comisuras de su boca, luego torpemente forzó 2 risas más, como si se diera cuenta de que podría haber sido inapropiado, pero la semilla de la sospecha había tomado hace tiempo raíz, creciendo tan firmemente que no podía ser desarraigada. Jackson hizo un rápido progreso, especialmente porque el caso de hace 15 años siempre había estado plagado de preguntas sin respuesta. Comenzó a no volver a casa con frecuencia, lo que también hizo sospechar a Mónica. En la sala de estar, Mónica apretó los puños con fuerza,
la pantalla rota del teléfono yacía en el suelo, la pantalla en su mano todavía estaba encendida, mostrando una foto de Jackson llevando a Sarah a casa. La atmósfera armoniosa de un padre amoroso y un hijo filial en la foto casi se derrama de la pantalla. Mónica recordó el odio pasado de ese rostro vagamente familiar, se odió a sí misma por conspirar tanto, pero no por convertirse en la ganadora final. Odiaba como todo lo que había luchado tanto por apoderarse podía ser arrebatado de repente. Mónica apretó los puños. Puedo matar a esa pareja de madre e hija, y puedo matarte a ti también, siempre y cuando desaparezcas de este mundo, Jackson. Dejará de recordar a esas dos mujeres inútiles que ya están muertas y regresará obedientemente a casa. Sarah fue llevada a la casa de Judy. En la mesa del comedor, Mónica siguió poniendo comida cálidamente en el tazón de Sarah. Sophie, come más, todo fue mi culpa antes, considera esta mi forma de disculparme contigo. Mientras tanto, Judy, que acababa de bajar las escaleras, abrió los ojos en estado de shock y exclamó: «Mamá, ¿por qué está Sofía en nuestra casa?» «Cállate», Mónica le espetó de repente a Judy, «baja aquí y discúlpate con Sofía ahora mismo. ¿Qué tipo de cosas vergonzosas has estado haciendo?» «No, no lo haré». Judy se dio la vuelta y comenzó a irse. Mientras tanto, Sarah habló sin prisa: no me extraña que el tío Jackson se niegue a volver a casa. Discúlpate», Mónica rugió de repente sobresaltando a Judy, cuyos ojos se enrojecieron instantáneamente. Judy se arrastró lentamente hacia Sarah, abriendo la boca de mala gana y a regañadientes para hablar. «Lo siento», Sarah sonrió levemente pero no lo hizo responder. Mientras tanto, Mónica estaba ansiosa por tomar un poco de sopa de pollo y llevársela a Sarah. «Toma, esto es lo que cocinó la tía, prueba un poco». Sarah sonrió mientras la tomaba, habiendo estado expuesta a varios medicamentos desde la infancia. Inmediatamente detectó que algo andaba mal con la sopa. Volvió a levantar la vista, encontrándose con la mirada expectante de Mónica. «Mamá, yo también quiero un poco». Judy levantó el tazón para ofrecérselo pero Mónica lo apartó de un manotazo. «¿Qué estás bebiendo?» «Hice esto especialmente para Sofía». Mónica se giró hacia Sarah y la instó: «Sophie, bébelo rápido». Sarah sonrió sin responder, levantó el tazón y se lo bebió todo de una vez. «Bebe». «¿Cómo podría no beber? ¿De qué otra manera podría presenciar un buen espectáculo?». Tarde en la noche, Sarah fingió estar inconsciente en la habitación de invitados. En la puerta, se podían escuchar las voces de Mónica y Judy. «Mamá, ¿de verdad tenemos que hacer esto?». «Inútil, Sofía debe morir. Mientras esté viva y aparezca al lado de su padre, recordará a su esposa e hija que murieron quemadas hace mucho tiempo. Pero mamá, tengo miedo. Mamá ha trabajado muy duro para llegar a donde está hoy y no permitiré que una Sofía lo arruine todo. Es huérfana, incluso si muere, nadie lo notará». Mónica le arrebató la caja de herramientas de las manos a Judy. «Vuelve adentro. No importa cuán fuerte sea el ruido, no salgas». Mónica entró en la casa pero lo que no sabía era que en la oscuridad total, la persona que yacía en la cama ya no era Sarah, era Jackson. Antes, Sarah le había enviado un mensaje en secreto a Jackson usando su teléfono, atrayéndolo de regreso a casa. Mónica se acercó lentamente al ya inconsciente Jackson, agarrando un hacha con ambas manos y levantándola en alto. «Lo pediste, te parecías tanto a esa pequeña perra, así que solo muere». «Van, van, van», el sonido de huesos rompiéndose. Para entonces, Mónica ya se había perdido en la sed de sangre. Una hora después, toda la habitación se llenó con el espeso olor a sangre. Mónica se desplomó en el suelo, su expresión en blanco, murmurando: «Se acabó, todo ha terminado, todo ha terminado». Las luces se encendieron de repente. Mónica instintivamente se cubrió los ojos. Cuando los abrió de nuevo, Sarah estaba parada justo frente a ella. Sarah se agachó lentamente, mirando a la ya pálida Mónica y habló sin prisa: «Echa un vistazo atrás. ¿Quién es exactamente la persona que yace en la cama?» A continuación, Sarah recogió el hacha que Mónica había dejado caer al suelo, sopesándola en sus manos, sonrió levemente. «A continuación, es tu turno». Los gritos eran interminables, pero Judy, escondida en la casa de al lado, ya había seguido las instrucciones de Mónica y cortó todo el internet en casa, precisamente para evitar que Sarah pidiera ayuda y Judy, por supuesto, nunca vio el último mensaje que Mónica le envió antes de morir. «Corre». Sarah pateó a un lado las extremidades cortadas en el suelo, mirando la pantalla del teléfono aún iluminada, tratando de avisar a alguien. «Qué lástima, llegas demasiado tarde». Las piernas de Mónica ya habían sido cortadas hace mucho tiempo. Ahora, aprovechando la distracción momentánea de Sarah con su teléfono, se aferró a sus muñones y avanzó lentamente hacia la puerta. Un doloroso movimiento a la vez, un par de pies aparecieron en su línea de visión. Sarah bloqueó su camino, estudiando su expresión aterrorizada con divertido
Interés, la retribución del karma. Has tenido una sola noche de sueño reparador en estos 15 años, madre e hija son realmente iguales, una prende fuego, la otra mata, solo ahora Mónica se dio cuenta. La sangre subiendo por su garganta haciendo que su voz fuera insoportablemente ronca. Tú no eres Sofía. Sara se levantó lentamente, levantó el hacha y la apuntó con fuerza a la cara de Mónica. Estoy aquí para quitarte la vida. El mundo se quedó en silencio. Mientras tanto, Judy, escondida en la puerta de al lado, no tenía idea de lo que acababa de pasar aquí. Sara recogió el teléfono caído, se limpió la sangre de las manos, se conectó a internet y le envió un mensaje a Judy. Ven a la puerta de al lado, pronto. La puerta se abrió. Judy, que solo había dado unos pasos, resbaló y cayó pesadamente al suelo. La sensación cálida y pegajosa en sus manos la puso instantáneamente en alerta máxima. Mamá, sin respuesta. Al siguiente momento, las luces se encendieron abruptamente iluminando instantáneamente toda la habitación. Solo entonces Judy vio el verdadero horror de la condición de la habitación, su pantalla atrapada en su garganta, su rostro congelado en la expresión más aterrorizada de su vida y Sara, sin prisa, salió de detrás de las cortinas. Finalmente has venido. Judy finalmente salió de eso, instintivamente tratando de huir, pero Sara la agarró del cabello violentamente, golpeándola con fuerza contra el suelo. Judy todavía quería escapar, pero Sara rápidamente blandió su espada y le cortó la pierna derecha. En este momento, Judy era como un pez a merced de los demás. Sara lentamente rodeó a Judy, el hacha raspando contra el suelo, emitiendo un sonido escalofriante. Déjame contarte una historia. Había una vez una niña que era muy traviesa. Todos los que la conocían decían que era un demonio, incluso sus padres querían renunciar a ella, pero solo su hermana mayor nunca se dio por vencida, siempre tratando de cambiarla, sin importar cuán grandes fueran los errores que cometiera la niña. Su hermana siempre la perdonaría. La niña pensó que debía mejorar, por el bien de su hermana y por el suyo propio, pero antes de que la niña pudiera cambiar, su hermana desapareció para siempre. En ese momento, Judy finalmente se dio cuenta de que la persona frente a ella no era Sofía en absoluto. ¿Quién eres tú? Sara esbozó una leve sonrisa, luego levantó ambas manos, apuntando a la pierna izquierda de Judy. Entonces, esa niña juró que te haría experimentar la sensación de ver morir a un ser querido ante tus ojos. Judy estaba atada a la silla, junto con su pierna amputada. El penetrante olor a desinfectante 84 mezclado con sangre llenó toda la habitación. Mientras Judy solo podía mirar impotente cómo Sara se deshacía de los cuerpos de sus padres. ¿No tienes curiosidad por saber cómo trataron a William? No te preocupes, eres el siguiente. Chapoteo, golpe, golpe, golpe. Sara tomó la mano de Judy, obligándola para desmembrar los cadáveres de sus padres, un corte tras otro. Sangre caliente salpicó el rostro de Judy, volviéndola completamente loca. Por favor, mátame, te lo ruego, mátame, mátame. Las lágrimas de Judy se habían secado hace mucho tiempo, dejando solo sus ojos inyectados en sangre que parecían listos para estallar de sus cuencas. Sara, al regresar a casa, pareció incapaz de aguantar más y se desplomó debajo del árbol de osmanthus. Las manchas de sangre en sus manos se extendieron sobre el pequeño montículo de tierra. En este momento, Sara parecía una niña que había hecho algo malo, aterrorizada de que la sangre pudiera molestarme, tratando frenéticamente de limpiarla con su ropa. Se arrodilló en el suelo como una creyente completamente devota, murmurando sin cesar: hermana mayor, lo siento mucho. Estaba nerviosa, indefensa, aterrorizada, como una niña que había estado muy contenta pero ahora sostenía caramelos rotos en sus manos, y en este momento, ya no necesitaba forzarse a sí misma a fingir fuerza u ocultar sus emociones. Lágrima tras lágrima cayó sobre el pequeño montículo de tierra. Hermana mayor, lo siento, hice algo malo otra vez. Vuelve, regáñame por favor, bastardo. Mentiroso, dijiste que no me dejarías. Sofía, realmente he cambiado. Vuelve a mí por favor, vuelve y mírame. Incapaz de controlar sus emociones, dejó que los sentimientos crecientes se agitaran en su interior, fragmentados, una maraña de ira, dolor e impotencia. Al final, se acurrucó en una bola apretada y se desplomó junto al pequeño montículo de tierra, todas las emociones crecientes condensadas en una sola oración: hermana mayor, lo siento, pero lo que quería decirle era: hermana mayor, nunca te culpó ni una sola vez, y tu hermana también te ama mucho. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. Nos vemos la próxima vez.